todos? Espero que estén bien. Otra vez volví a desaparecer. Mucho tiempo. ¿Cuánto fue? Pues más o menos 3 semanas. 3 semanas son 7 por 3. Eso da un total de 21 días. Si no me equivoco, eso nos daría... Escandio. Así que, ya saben, desaparecí Escandio Díaz. Así que, antes de seguir con toda esta broma, pues a empezar con el video claramente, porque eso fue lo que vinieron, no a ver a este bello rostro. Así que, como verán, el video trata sobre la embolia, las trombosis y los trombocitos. Así que tienen una buena idea de qué se vamos a ver aquí. Pues verán, los trombocitos son un tipo de célula bastante interesante, muy común de encontrar en la sangre, que se le conoce generalmente como plaquetas. Estas plaquetas para lo que sirven es que si hay algún accidente, como por ejemplo una cortada o algo así, los trombocitos lo que hacen es empezar un proceso de solidificación en las venas, un proceso de solidificación, no en las venas, sino superficialmente en una herida. Es a lo que llamamos una costra. Y esa costra lo que hace es impedir que siga derramando sangre fuera del cuerpo. Esto eran matemáticas. Así que, ¿qué tiene que ver eso con embolias y trombosis? Pues tiene que ver en algunas cosas. En el factor de coagulación, cuando hablamos de una embolia provocada por un coágulo sanguíneo, conocidas también en algunas ocasiones como trombosis. Esto es provocado cuando hay un coágulo sanguíneo dentro del cuerpo, algo que no debería ocurrir, porque nuestras venas segregan algo que inhibe la posibilidad de que esto ocurra. Entonces, si hay algún trastorno por el que esto no ocurra, o un coágulo externo no logra filtrarse a la sangre, algo muy raro, pero que puede pasar, puede generar una embolia generada por coágulos sanguíneos. Estos pueden ser tratados con medicamentos anticoagulantes y algunos otros medicamentos que no necesariamente se clasifican como anticoagulantes, pero a veces se les llega a llamar así, algo que no tiene mucho sentido. Pero otra cosa es que no necesariamente estos taponamientos sanguíneos llamados embolias son provocados por taponamientos generados por una placa de sangre o una placa de ateroma, sino que pueden ser provocados por cualquier cosa capaz de generar una obstrucción en las venas. ¿A qué me refiero con esto? Pues significa que tanto gases, líquidos y sólidos capaces de generar un taponamiento en nuestras venas pueden provocar una embolia. Estas embolias, estos taponamientos pueden quedarse localizados en una región, como por ejemplo quedarse taponando una arteria, por ejemplo en la pierna. Por eso es que sentarse mucho tiempo es un factor de riesgo que aumenta la posibilidad de que esto ocurra. Según los números que encontré, este factor de riesgo empezaría a incrementar a partir de las 4 horas. Además de esto, otro factor de riesgo es la presión baja de la sangre, que también aumenta la posibilidad de que ocurra una embolia. Así que si tienes presión baja y te sientas mucho tiempo y digamos que también tienes obesidad para agregar, pues deberías ver a un médico, si es que no lo has hecho ya. Aún así, todo eso está un poco metido de más. El punto aquí sería exactamente qué consecuencias tiene y por qué ocurrirían y algunos factores más. Digamos que esto es una vena con diferentes salidas. Sé que es una analogía muy rara usar una flauta, pero realmente tiene su sentido. Pues a través de ella puede fluir aire, que genera un sonido obviamente. En este caso, bueno, es otro tema, la fluctuación de ondas en el aire y no tiene que ver con esto. Pero fácilmente podemos ver que sería un taponamiento sanguíneo aquí. Simplemente sería cómo hacer esto. Pero digamos que esta es la salida de sangre. Olviden esta parte aquí. Pues simplemente no habría un flujo sanguíneo. O a sus ramificaciones
tendrían que soportar más presión o llegaría menos de la requerida, y podrían taparse también esas otras partes. Un taponamiento sanguíneo generado por una embolia, que viene de la palabra émbolo, y viene de una buena razón, porque émbolo es todo aquello que pueda generar un taponamiento sanguíneo. Se les llama émbolos a estos. Estos émbolos, capaces de generar embolias en diferentes partes del cuerpo, pueden ser generados por diferentes cosas, como ya he dicho, como por ejemplo una embolia grasa. Esto no es sangre necesariamente, no es necesariamente sangre coagulada lo que es capaz de generar estos taponamientos en el flujo sanguíneo. Puede ser cualquier cosa como, por ejemplo, que entrara un líquido muy denso capaz de generar un taponamiento. ¿Qué sería como esto? Una especie de grasa de motor que entrara a tu vena por algún extraño motivo. O también podría ser como la intrusión de una roca a una vía sanguínea, o la intrusión muy espontánea, muy fuerte de algún gas capaz de causar una obstrucción en el flujo sanguíneo. Otra cosa que suele pensarse es que estas obstrucciones son totales en el flujo sanguíneo, por esto tampoco es necesariamente cierto. Estas obstrucciones del flujo sanguíneo, tanto en arterias, venas o pequeños capilares superficiales, puede ser parcial o total, siendo total mucho peor que parcial por obvias razones, ya que el parcial pues sigue permitiendo una cantidad de flujo sanguíneo, aunque sea más limitada, da más posibilidad, más rapidez y menos riesgo. Eso no significa que no deba ser tratado, pero da más posibilidades que un taponamiento total, porque digamos que hay un taponamiento total en una arteria que lleva mucha sangre. ¿Cuáles serían estas? Una arteria en el cerebro, y está tapada totalmente. El tejido cerebral ocupa mucho oxígeno, mucha energía, así que si hay un taponamiento de una vena, una arteria o vasos sanguíneos en el cerebro, esto es muy grave, porque va a causar isquemia cerebral. ¿Qué es isquemia? Bueno, es cuando el tejido empieza a morir. Principalmente en este caso ocurriría por la falta de oxígeno primordialmente, porque no estará llegando un flujo sanguíneo en un taponamiento total. Esto también puede ocurrir en los pulmones, embolia pulmonar, y también es increíblemente igual de grave, por obvias razones. Es nuestro suministro principal de oxígeno, además de que también hay un flujo importante de sangre ahí, así que el cierre de esto puede ser bastante, muy grave, y se trata generalmente muy rápido, y a veces puede llegar a requerir cirugía en muchas ocasiones. Ahora, ¿cuáles serían algunas de las causas por las que se puede desarrollar una embolia, una trombosis? Pues una puede ser una trombocitopatía. Una trombocitopatía es algún tipo de enfermedad en los trombocitos, conocidos como plaquetas, que puedan hacerte más susceptible a esto. Otra que he mencionado antes es la presión baja, o por ejemplo, hay venas en nuestro brazo y puede pasar que se obstruya todo el flujo sanguíneo en nuestra mano durante mucho tiempo, o en alguna otra parte del cuerpo. Por ejemplo, mencioné que estar sentado mucho tiempo, a partir de 4 horas, empieza a ser un factor de riesgo que empieza a aumentar la posibilidad de que ocurra algo como esto. Eso ocurre porque disminuye la presión sanguínea y facilita la generación de las embolias, pero también puede generarse por otros motivos. Por ejemplo, una que es conocida, según sé, dentro de la medicina, son las embolias grasas, que pueden ser, por ejemplo, causadas por la fractura de un hueso largo. Como saben, nuestros huesos por dentro tienen médula ósea. Estas médulas contienen médula ósea y también grasa y otras células. Y es esta grasa la que nos preocupa. Obviamente, mientras más concentración tenga de grasa es un problema. Por eso, según algunas consultas que hice, la obesidad también es un factor de riesgo para el desarrollo de embolias y trombosis, ya que facilita la posibilidad de que esto ocurra. Para lo que iba, al haber una fractura de hueso, generalmente de un hueso largo,
Para disminuir la probabilidad lo más posible de generación de una embolia grasa se debe tratar en menos de 24 horas. A partir de eso, la posibilidad de generación de una embolia grasa aumenta. ¿Y cuál es la peculiaridad de estas embolias? Primero, no puedes usar algo como un anticoagulante para atacarlas. Lo mismo que si se te metiera una piedra a la vena, no puedes usar anticoagulantes para deshacerte de eso. Ahí sí se ocupa un tratamiento muy diferente que puede ser llamado cirugía si quieres, o una intervención quirúrgica, para extraer estos pequeños émbolos que están obstruyendo nuestra sangre. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es que una fractura va a generar una embolia? ¿Y por qué a partir de cierto tiempo hay más riesgo? Según una de las hipótesis, o más bien teorías que leí, esto se debe a las células de grasa liberadas en el torrente sanguíneo después de la fractura. Y eso puede generar ¿cómo se podría decir? La sedimentación de nódulos grasos que pueden generar la obstrucción. Y ahí se empieza a poner feo, ya que también el tratamiento de las embolias grasas no es muy fácil. Digamos, es más difícil que una embolia generada por sangre. La analogía de la flauta fue un asco. Debí usar otra cosa. Y antes de irme, solo tengo que decir que el laboratorio ahorita ha tenido unos inconvenientes. Laboratorio. Bueno, principalmente es por el aumento de calor. Anteriormente era fácil, más bien se podía refrigerar muy bien por sí mismo y tenía una temperatura por debajo de la temperatura ambiente. Pero actualmente parece estar habiendo unos problemas en la disipación de calor. Y ahora llega a estar por encima de la temperatura ambiente. Así que he notado que voy a tener que instalar de alguna forma o hacer de alguna forma una refrigeración en este ambiente, ya que varios de las cosas de aquí del laboratorio no soportan muy bien el calor. Laboratorio. ¿Por qué? Pues es por una razón de que aquí no hay presupuesto. Y no tengo cosas para sellar bien las cosas, así que llego a usar cosas como plastilina para sellar o abatar o pegar cosas. Solo miren esta. Esta se está derritiendo del calor que hace aquí. Es más, se están fundiendo a esto. Y si se alcanza a ver, este aparato de aquí está unido con pura plastilina. Y digamos que no lo hizo muy bien. Y es un aparato de alto voltaje, así que voy a tener que cambiar todo eso por cosas que no se deshagan con el calor, porque representaría un peligro usarlo así. Y también otras cosas, como los frascos de químicos que tengo, están presentando síntomas de calor. Este tiene muchas condensaciones de agua. Se está secando este ácido solito. O una botella de ácido clorhídrico que se abrió sola por la presión, porque también tenía agua, se evaporó, aumentó la presión interna y se abrió. Eso me dio un buen susto, porque creí que se había caído algo, pero por suerte no pasó nada. Así que eso es todo, hasta la próxima.